Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 8 de Oseas. Pongamos mucha atención, mis hermanos, abramos nuestro entendimiento. Y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Prepárate a tocar la corneta, pues aquí viene la desgracia, y se deja caer como un águila sobre la casa de Yahvé. No han respetado mi alianza, y han rechazado mi ley. Ellos me aclaman: Dios mío, nosotros los de Israel te conocemos. Pero Israel ha rechazado el bien, y por eso el enemigo lo perseguirá. Se han elegido reyes sin que esto viniera de mí. Se han dado jefes que yo no conocía. Con su oro y su plata se han fabricado ídolos, y yo se los quitaré. Le tengo asco a tu ternero, Samaria, y estalla mi cólera contra él. ¿Cuánto tiempo más esperarán para limpiarse, hijos de Israel? No es un Dios, pues ha sido hecho por un escultor. Por eso, el ternero de Samaria se hará cenizas. Como siembran vientos, cosecharán tempestades. Su trigo no echará espigas, la espiga no dará harina, y si llega a dar algo, se la comerán los extranjeros. Israel vivía aparte como el asno salvaje, pero ha sido devorado y está ahora en tierra de paganos. Efraín ya no sirve para nada. Subía a Siria llevando regalos, pero si él mismo ha sido entregado a los paganos, tendré que rescatarlo yo, pues en unos momentos se ha quedado sin profetas, sin reyes y sin jefes. Efraín multiplicó los altares, pero estos solo le han servido para pecar. Aunque escribiera 1000 preceptos para él, los consideraría como cosas sin importancia. ¿Acaso quieren ofrecer sacrificios? Que los ofrezcan, pues, y que se coman la carne. Pero Yahvé no se siente agradecido por ellos, pues está acordando de su falta. Va a castigar sus pecados y los va a mandar nuevamente a Egipto. Israel se ha olvidado de su Creador y construye palacios. Judá, por su parte, multiplica las ciudades fortificadas. Pero yo prenderé fuego a sus ciudades e incendiaré sus castillos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Son fuertes las sentencias de Dios hacia Israel y Judá, y hacia todos los pueblos que son las 12 tribus. Porque estos pueblos, mis hermanos, están llenos de pecados. Dice Dios que se hacían reyes sin siquiera consultarlo a Él. Ponían reyes al frente sin siquiera pedir el consentimiento de Dios. Y por eso, todas estas faltas que ellos cometieron, el profeta Oseas va y se las pronuncia a los pueblos de Israel y de Judá. Es algo que en aquel tiempo, mis hermanos, Dios no perdonaba. Dios no perdonaba que a él no se le consultara, que hicieran las cosas a su modo, o que simplemente se olvidaran de que había un Dios que los había sacado de Egipto y se comenzaran ellos a construir dioses, o sea, ídolos que ellos mismos se hacían. Le mandaban a un escultor para que lo fabricara, y entonces Dios miraba su aberración por ello. Y cuando Dios miraba eso, les mandaba el castigo, les mandaba decir con el profeta que si no cambiaban de proceder, Él los iba a castigar. Y esto sucedía prontamente, mis hermanos, porque Dios no quería que su pueblo se perdiera. El pueblo que Él había elegido, lo había elegido ya desde hacía mucho tiempo. Y había hecho una promesa a nuestro padre Abraham, que su descendencia de él serían todas esas tribus, esa nación de Israel y Judá, ¿verdad? Que serían los únicos por los cuales él vería. Y entonces, este pueblo comienza a llevar a cabo las mismas leyes y reglas de los otros pueblos paganos. Y esto nunca le gustó a Dios. Hermanos, en aquel tiempo, los pueblos paganos tenían sus dioses. Por ejemplo, tenían un mono mal hecho y se decían ellos que esos eran los dioses que a ellos les ayudaban.
Y además de eso, hacían sacrificios humanos a esos dioses. Les llevaban niños y niñas de una edad donde esos pequeños a veces eran recién nacidos y a veces tenían una edad ya más avanzadita, de unos 5 o 6 años. Y esto no era agradable a los ojos de Dios. Y estos de Israel y Judá hacían lo mismo después. ¿Ustedes creen que Dios iba a estar contento con esta nación? Por supuesto que no. Dios nunca les pidió sacrificios humanos en su nombre. Nunca les pidió que sacrificaran a sus hijos, excepto aquella vez que le pidió al padre Abraham que le sacrificara a su hijo Isaac, y él lo llevó a un monte donde lo iba a sacrificar. Pero eso era porque Dios quería probar su fe, la fe del padre Abraham, cosa que sí se consiguió. Y entonces Dios, por eso es que hizo esa promesa a nuestro padre Abraham, que habría una descendencia muy grande, que su nombre nunca iba a ser borrado de la faz de la tierra, siempre se iba a recordar. Y esto ha sucedido, mis hermanos, porque nosotros mismos lo recordamos todavía hoy en la actualidad. Y vemos, mis hermanos, que en ese tiempo, ese sacrificio que le pidió Dios a nuestro padre Abraham no se llevó a cabo, porque lo detuvo un ángel. Le dijo a nuestro padre Abraham que no hiciera tal cosa, que Dios miraba su fe y que por esa fe sería muy grande su descendencia. Pero una descendencia, mis hermanos, que después, pues ellos no le hicieron caso a Dios, sino a esos mismos dioses de los paganos. Comenzaron a llevar también sus hijos a sacrificar, cosa que Dios miraba muy mal, y Dios los desterraba. Los mandaba a otros pueblos y a otras naciones para que ellos recordaran todo el mal que habían hecho y que por el mal que habían hecho habían sido llevados a esas naciones. Cuando ellos se encontraban allá en aquellos pueblos, eran muy maltratados, eran tratados como esclavos, como personas no amadas por Dios, y ahí era cuando ya recordaban que el único Dios que a ellos los había salvado era el que los había sacado de Egipto, al que servían nuestros antepasados. Entonces, ¿a cuál Dios vamos a servir nosotros? Si solamente hay un Dios. Nosotros tenemos que buscar la fe en nuestro Dios Padre. Nuestro Dios Padre nos envió a nuestro Señor Jesús. Nuestros hermanos los separados, ellos dicen que nosotros también somos idólatras, porque tenemos, por ejemplo, una imagen de nuestra Madre Santísima sosteniendo a nuestro Señor Jesús cuando es bajado de la cruz. También tenemos a nuestro Señor San José y a nuestra Madre Santísima sosteniendo al niñito Jesús. Tenemos a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, aparecida en México. Son solamente recuerdos de lo que pasó en aquel entonces, de los sucesos, y entonces no pueden dejar de ser recordados. Nosotros los recordamos tal y como fueron, y es de la misma manera que nos imaginamos que ellos siempre fueron. Si esto fuera malo, les aseguro que nuestro Dios Padre, al igual que al pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, los consumía, les mandaba fuego y quedaban en la nada. Así hiciera nuestro Dios Padre ya, desde que nos ve que nosotros veneramos las imágenes. Si Dios viera que nosotros las adoramos, pues entonces sí estaría mal. Pero lo único que hacemos, mis hermanos, es venerar las imágenes que tenemos en nuestras casas, es recordar que ellos fueron así y que nuestro Dios Padre los envió, porque inclusive, mis hermanos, ellos, los que son santos, los que reconocemos nosotros como tal, ellos hicieron el bien, ellos siempre hablaron bien de nuestro Dios Padre, siempre fueron edificando templos para que la palabra de Dios no se opacara jamás. Y cuando ellos propagaban la palabra de Dios por todas aquellas naciones, obviamente que había personas que no estaban de acuerdo, porque al igual que hoy en la actualidad, había mucha gente protestante, había mucha más que hoy, protestaban porque adoraban a los dioses. Y entonces, si se les iba hablando de la religión católica, obviamente que no iban a estar de acuerdo. Esto de hoy, mis hermanos, que nosotros hacemos no es adoración, es veneración.
Y la palabra de Dios aquí dice que el pueblo de Israel y de Judá, Dios dejó de tenerles cariño por esa causa, porque se abalanzaron sobre los dioses que esos pueblos paganos adoraban, y entonces Dios decidió abandonarlos a ellos. Eso pasaría hoy en la actualidad si nosotros adoráramos lo que tenemos en nuestras casas. Pero como les digo, es solamente veneración, y es lo que toda la gente que tiene conocimiento de lo que tenemos en las casas, eso tiene que ser solamente veneración. Desafortunadamente hay mucha gente que sí ve con mucha más fama, por ejemplo, le tienen mucho más respeto, mucho más cariño a nuestra Madre Santísima o a los santos, mucho más que a Jesús o a nuestro Dios Padre. Y eso, pues obviamente que sí va a ser un pecado, porque no podemos poner encima de ellos, poner encima de Jesús y nuestro Dios Padre todos los santos o nuestra Madre Santísima, porque no debe de ser así. Inclusive ellos siempre ponían al frente a nuestro Dios. Nunca había nadie que fuera más grande que Él, solamente Él, que se merece la alabanza, se merece la gloria y todo lo que nosotros podamos en su nombre, darle gloria siempre. Pero solamente a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es el único Dios en el que nosotros creemos. Entonces, no nos tapemos los ojos sobre lo que hacemos y amémosles como solamente ellos se merecen. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.